Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otra vez más en la segunda clase. Vamos a ver si podemos conectar con YouTube y Twitch nuevamente. Parece que YouTube está conectado y Twitch está conectando, parece. Vamos a ver. Vamos a mirar directamente porque ya sabemos que aquí el restream miente un poco. Dice que está conectando y en realidad ya está conectado. Estupendo. De lujo. Vamos entonces a poner ya en Twitter que estamos arrancando el directo. Por aquí. Pam, pam, pam. Y vamos a hacer un poco de spreading. Por ahí. Vamos a tratar por aquí. Venga, eso por ahí. Bueno, pues ¿qué tal? ¿Cómo os fue con el estudio ayer de los silabarios? Contadme un poco mientras tanto. Mientras va llegando la gente. Y yo voy terminando de cenar, que ya sabéis que me pilla siempre cenando. A terminar mi deliciosa tarta de manzana. Pam, pam. Y mientras voy leyendo un poco. Muy bien, Santiago Bascal dice que ha llegado hasta el Co. Bueno, pues está bien, es un buen ritmo. Has hecho 2 columnas, que no es... Para no ser un intensivo, estaría bien. Pero esto siendo un intensivo tendrías que darle un poquito más de caña. También te digo. De todas formas, hoy vamos a repasar un poquito los silabarios. Y os voy a dar un par de reglas mnemotécnicas que podéis recordar a la hora de escribir. Y que os servirán para memorizar algunos canas que pueden ser un poco confusos. Y intentaré que no se alarguen mucho para meternos en la dinámica de la gramática bien pronto. Muy bien, Saya dice que ya está llegando a la N. Bastante bien, bastante bien. Un saludo para ti también, Mark. Friega, cabrón. Ignacio Gutiérrez dice: Gambateru en Kinoa yokatta desu. Dice que ánimo y que ayer que hice muy buen trabajo. Ayer estuvo que muy bien. Cristian dice: ¿qué tal por aquí? Muy buenas. Atopismo web. Atopísimo, perdón. No atopismo, atopísimo. Hoy he hecho una cosa con el chat. Ayer no me di cuenta. Y cuando estaba enseñando... no es PowerPoint. Bueno, vosotros me entendéis. Las diapositivas. Al ser fondo blanco sobre letra blanca, no me di cuenta. Fue un fallo técnico. Y se veía muy mal. ¿Por qué? Porque el chat en sí no tiene fondo. El fondo que veis ahí en la pantalla es pintado. Entonces lo que hice hoy fue coger y en teoría, editando el CSS, se debía de ver el fondo de los chats en negro así semitransparente. Creo que no ha funcionado. Creo. Porque si no debería de verse esto un poco más oscuro. Y no ha sido así. Así que bueno. A ver, en Twitch dice que hay 2 personas. Y en realidad, vamos a ver. Joder, hay 15. Va bien esto, va bien la cosa. Y en YouTube 7 por allí, vale. Y aquí marca 10. Bueno, ya sabemos que esto va un poco lento. A ver, bueno, pues entonces, vamos a empezar poniendo la bonita pizarra. Aquí. Aquí tenemos nuestra pizarra. Y vamos a empezar, pues explicando cositas de hiragana, porque ya habréis empezado algunos
Algunos habéis llegado más que otros. Entonces, bueno, vamos a empezar con los básicos, ¿vale? Ayer habíamos visto A-I-O-U, Kakikoku, venga, hasta ahí. Ahora vamos a la S. La S es un poco más compleja y es donde ya tenemos la primera que se repite. Veíamos que el sa y el ki eran parecidos, pero el ki tenía dos. Bueno, ¿cómo os podéis acordar del ki? Tanto el ki de hiragana como el ki de katakana son así, parecidos. ¿Y qué os podéis acordar? Pues Santiago Abascal dice kimono, muy bien, así aprenderéis por qué lado se pone un kimono, efectivamente, que es lo que pone el libro que os pasé. Pero bueno, os podéis acordar también de una antena, de estas de las típicas que se tenían antiguamente en el tejado. Pues acordáis que tanto el uno como el otro son una antena. Una antena... y es que no se me ocurre ahora la palabra. Ah, ¿cómo era? Una antena aquí. Ah. No me acuerdo de cómo era la broma que hacía con esto. Joder. Bueno. Os acordáis simplemente de que la forma es similar, ¿vale? Con las dos rayitas. Y como decía Santiago Abascal, os podéis acordar del kimono. Y para el sa, pues simplemente que es una. Otra de las que es parecida es el chi, que es al revés. Esta sí que es fácil de recordar. Porque bueno, normalmente todos cuando empezamos a estudiar japonés, suelen conocer este tipo de palabras, vamos a dejarlo así. Esto se parece a un 5, ¿vale? Entonces os acordáis de chinko, que tiene otro significado en japonés y que para ser family friendly no vamos a decir aquí. Pero no lo digáis, básicamente. Os viene bien para recordarlo, ¿vale? Pero bueno. Muy bien, Ereina, como dice ella, pachinko, exactamente. Pues os acordáis del pachinko. De pacinco, pues pachinko, ya está. El pachinko es las maquinitas tragaperras, pero que en vez de tragarse perras se tragan bolitas. Aquí en Japón. Esas son las que más dificultad pueden de tener de primeras. Después ya vienen una serie de ellas. El nu, el me, que podéis decir, bueno, pues se parecen. Falla esto, que es distinto. ¿Y cómo os podéis acordar de esto? Bueno, esta es un poco absurda, ¿vale? Y tenéis que tener un poquito de vocabulario. El me, que es esta de aquí, se parece a un ojo, ¿vale? Con mucha imaginación. Si esto lo completas aquí y esto haces así, esto es un ojo de un personaje anime, que como estamos estudiando japonés, nos viene de lujo. Y ojo en japonés se dice me. Así que podéis ir tirando por ahí. Y el otro, pues, no sé, me parece que en una serie de Bobobo, me parece que era algo así, había un personaje que lo tenía dibujado. Y siempre decía, por el poder de Nu o algo así. Esto no lo sé porque me lo dijo un alumno. Así que no me hagáis mucho caso en esa última, ¿vale? Ya veo que por aquí hay gente troleando. Ya está Martí, Mark y Farian también. Anda por ahí. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más podéis tener confusión? Podéis tener confusión con letras como... Vamos a borrar ahora. Que no se borra. ¿Por qué no se borra? Ahora. No quería cambiar. Recordad que esto, como os dije ayer, la base es practicar, practicar y practicar. No tiene mucho misterio. Simplemente os estoy dando unos tips para que os resulte más fácil recordar algunas. ¿Qué más? ¿Qué más? Podemos pensar también entre el na y
y el ta, que suelen generar bastante confusión. El ta es bastante fácil de recordar porque podéis hacer aquí a un señor que está tocando un tambor. Y el tambor en japonés se llama taiko. ¿Vale? Entonces el ta de taiko os lo podéis aprender así. Después, ¿qué más? Bueno, el taiko y el tambor, ¿qué leches? En español también vale. ¿Crees que en YouTube no me están viendo? ¿Por qué? ¿O? Espera, ¿es verdad? ¿Qué ha pasado? No sé qué le ha pasado a la retransmisión en YouTube. Aquí me pone que está online. Y sin embargo, cuando yo entro... dice que no está conectado. ¿Qué ha pasado? A ver, vamos a arreglar este pequeño percance. A ver. Querido YouTube, ¿por qué me estás jodiendo? Parece que volvemos a pasar lo mismo que los domingos, cuando hacíamos directos, que eventualmente el restream no funciona. ¡Ah, Dios! ¿Pero por qué se ha creado otro? Si le he dado... ¡Ah! La madre que lo parió. ¿Por qué se ha creado otro? Si le he dado... ¡Ah! ¡No! Ahora me escucho yo. Vamos a compartir este enlace en el otro. Chicos, perdonad, pero... Hemos tenido un pequeño percance en YouTube. Y es que no me ha cogido la señal del evento que había creado. Porque al darle a cambiar el título en Twitch desde Restream, ha decidido crear un vídeo nuevo. Bueno, pues siempre se aprenden cosas nuevas. Ay, qué putada. Qué putada, especialmente porque había compartido el link ese. Y no lo puedo cambiar sobre la marcha. Tun, tun, tun. Claro, con razón no estaba viendo yo los espectadores que cuadraran. No estaba viendo el mismo. Vale. Pues, sí, como dice Elena Kovaleva, la gente esperando en el otro link y creaste este. Pues sí, lo siento. Lo siento de verdad porque, como digo, se ha creado solo y no me di cuenta de ello. Ha sido un fail bastante grande y no lo puedo modificar ahora, mientras se está haciendo. Es la putada. Ay, bueno. Vamos a dejar esto abierto por si todavía queda alguien que se necesite pasar por aquí. Y vamos a continuar. Bueno, chicos, perdonad los fallos del directo, ya sabéis. YouTube, yo si entro ahora en YouTube lo veo bien, con 2 o 3 segundos de retraso, pero bien. Sí, pero el problema es que se ha creado un evento nuevo. Es ahí un poco la movida. Pero bueno. A ver, vamos a continuar. Entonces, estábamos con el me. Ya habíamos dicho que, bueno, que era un ojo, que podíais tenerlo eso como una forma para recordarlo. Y ahora vamos a ir con otros que se parecen también bastante. Vamos a ver el ne,
el D y el WA. Y para esto, pues no tengo muchos trucos, la verdad. En el D, lo único que os puedo decir, a ver. En el NE lo tenemos bien fácil, igual que el NU. El NU también tiene un lazo, o sea, comparten esto. Con lo cual, vale, hasta ahí podéis ir guiándoos. En el medio tenemos RE. RE, os podéis imaginar. Yo sé que Ana se va a acordar, ahora que sé que estás aquí, sé que se va a acordar de mis dotes artísticas. Y el resto pues vais a descubrirlas. Os vais a imaginar que esto es un caballo, porque lo digo yo. Y es un caballo muy denigrante, pero bueno. Y os imagináis la silla del caballo, que vendría a ser como si fuera esto de aquí. Eso de ahí. Y entonces os imagináis del arre, caballo, pues el re. Y con esa gilipollez os podéis acordar. Para el wa, os imagináis que esta parte de aquí, esto así, es una ola. Y cuando hacéis la ola, pues hacéis ¡wa! Y ya está. Y esa es la gilipollez de estas tres. Con eso más o menos podréis ir recordando. ¿Qué más? ¿Qué más? De hiragana creo que no me queda ninguna más. Ninguna tontería más para que podáis recordar. Luego de katakana. De katakana, por ejemplo, así que os puedo decir esta y esta. ¿Vale? Hombre, pues Santiago Abascal pregunta ¿hasta dónde me he de saber para la próxima clase? Todo. La idea es que sea todo. Para estos dos, para Nu y Ne, ¿vale? Os podéis acordar de una cosita. Ayer os di un kanji y tenéis que adivinar cómo se decía perro. Hoy tenéis que adivinar cómo se dice gato en japonés. Venga, una sencillita. Así mientras me da tiempo a seguir comiendo tarta. Joder, qué rápido sois, cabrones. Vale, no me ha dado tiempo a nada. Muy bien. Neko. Vale, pues entonces cogemos el ne y mirad ahora la triquiñuela que hago, ¿vale? Ese es un ne normal. Ahora, si lo cogemos y lo volteamos y lo hacemos así, lo ponemos en horizontal. ¿Por qué? Pues ahí va otra demostración de mis dotes artísticas. Aquí le ponemos la cabecita, los dos ojitos, los bigotitos, no se le ve el ojo, aquí la boca, los bigoticos, una pata, otra pata, otra pata y la colita. Y ahí tenéis un neko. Y así os podéis acordar. Y para el nu, pues la que no es el ne, evidentemente. Muy sencilla. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que en katakana realmente no hay muchos más problemas que eso. Pero bueno, si tenéis problemas, podéis preguntar. Que para algo está el Discord. Si se me ocurre alguna tontería más, la tenéis por ahí. Así que bueno, yo creo que con este breve repaso de hiragana y katakana, de reglas mnemotécnicas de Rubén, yo creo que podemos ir tirando y podemos ir empezando a entrar en materia. Así que bueno, ¿cuántos de vosotros os habéis pasado por el Discord y os habéis descargado ya los libros del Minna no Nihongo? A ver. ¿Los tenéis ya listos por ahí? Martí, te voy a meter un mute. Y desde aquí no sé si puedo. A ver. Martí. Vetar. Expulsión. No, no se te puede mutear. Tengo que averiguar cómo moderar. Y nombrar moderadores. Para evitar este tipo de cosas.
Bueno, pues ya lo tenéis algunos por lo que veo. ¿Cuál es el enlace del Discord? Pues un segundo que os lo paso por aquí para que lo tengáis a mano. A ver, que lo copié antes. Y a ver si está por aquí. Aquí, copiar enlace. Espero y creo que se verá bien en ambos chats. A ver si se ve también en YouTube. ¿Dónde estás, YouTube? Gestionar. Pero déjame gestionar el otro. Jodido. Aquí. Oh, parece que no llega. Pues lo copio a mano. ¡Hala! Ahí lo tenéis. Ya lo tenéis también en YouTube. Bueno, pues entonces vamos a ir abriendo los libros. Y vamos a empezar con la lección 1, que es por donde se empieza. Todo muy sencillo, todo muy facilito. ¿Dónde estás, librito? Bueno, antes de nada explicaros un poquito el funcionamiento. Supongo que es bastante obvio, pero por si acaso, ya que estamos haciendo una clase desde cero, desde iniciación, vamos a hacerla en condiciones, ¿vale? Y es que, como habéis visto, hay dos libros, uno que es de traducción y notas gramaticales, que se llama así, y otro que se llama Second Edition, de Shokyu Ichi y demás. Bueno, el de traducción y notas gramaticales básicamente es el de vocabulario y las notas gramaticales, evidentemente. ¿Qué vamos a sacar de ahí? Pues de ahí vamos a sacar simplemente el vocabulario de cada unidad y vamos a ver la gramática. Normalmente estos libros no son nada recomendables para estudiar solo, porque requieren de alguien que te explique las cosas, ya que muchas cosas no te las explica. ¿Tiene el contenido? Sí. Podrías aprendértelo tú solo, podrías intuirlo tú solo, pero no es muy amistoso. Aunque también es cierto que en cuanto a contenidos, es uno de los más completos, sobre todo de cara a los exámenes oficiales, ¿vale? Entonces, a la hora de enseñar es muy útil, pero a la hora de ser autodidacta, ahí falla un poco. Y ese es el problema. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es... A ver si puedo coger escritorio y hacer que veáis lo que yo quiero. Vamos a agregar captura de ventana y me agregas el libro, que creía que lo tenía listo y parece ser que no. Ha sido un día de las pifias, ¿eh? Primero la pifiamos con el directo, ahora la pifiamos con el libro. A ver qué va a ser lo próximo. Bueno, aquí lo dejamos así centraico y más a gusto que en brazos. Ahora no vamos a tener el chat, con lo cual blanco sobre blanco no va a pasar nada. No va a haber otra vez ese fallo. Y parece ser que Ploppercito dice: a mí no me va el comando de Discord, self-roles, bla bla bla. Bueno, luego podemos mirarlo, ¿vale? Probablemente sea que no lo estás ejecutando en el canal que debes y probablemente por eso no te funcione. Pero bueno, luego le echamos un vistazo a ver. Entonces, vamos a empezar por aquí. A ver, creo que se ve el ratón, no hay ningún problema. Así que vamos a empezar entonces con la unidad 1, Dai y Ka, ¿vale? Y con las primeras frases que tenemos aquí, ¿vale? Serían unos patrones de frases, bunke. Entonces, la primera oración nos dice: Watashi wa Mike Mira desu. Vale, watashi significaría yo, wa. Pero diréis, esto es un ja. Muy bien, esto es un ja. Pero cuando actúa como partícula, y veremos más adelante lo que es una partícula, se lee wa. Mike Mira. Este es el nombre del protagonista del libro. Este tío es un héroe.
Para quien no lo conozca, vamos a presentarlo, que está por aquí. ¿Dónde estás, Mira-san? Este tío es este de aquí, el señor Mike Miller, ¿vale? Aquí nos presentan todos los personajes del libro, pero este sin duda es el héroe del libro, ¿vale? El señor Mike Miller tiene página propia en Facebook, le podéis seguir. Digo, le podéis mandar solicitud de amistad. Y todo buen estudiante de japonés que siga el Mina no Nihongo tiene que conocer a este hombre. Porque sí, es un must. Entonces vamos a volver por aquí, donde estábamos. ¿Y cómo tenéis que estudiar? Pues mira, empezaríamos viniendo aquí. Y decimos, aquí tenemos toda la lista de vocabulario. Entonces la primera palabra nos encontramos watashi. Si por ejemplo no tenéis ni idea de la palabra, lo lógico sería que de primeras os leyerais el vocabulario de la lección. Para esto ya hay que tener un cierto conocimiento de hiragana y katakana, evidentemente. Aquí no vamos a enseñar ni con romaji ni vamos a ver nada de eso, ¿vale? Entonces, todo esto tenéis que ser capaces de leerlo. Por eso es muy importante aprenderse bien los silabarios, ¿vale? Cuando llegue un momento de ver kanji, vamos a ver, por ejemplo, como vemos aquí abajo, mirad. ¿Veis estos kanji? Si no tuviéramos esto de aquí arriba, no podríais leerlo. Entonces, para poder leerlo, le ponen este pequeño hiragana aquí encima, que se llama furigana. Y eso es lo que nos va a permitir leer kanji sin tener idea de kanji, de primeras. Por eso os dije, primero centraros en los silabarios. Olvidaos del kanji. El kanji, para mucho más adelante, cuando asimiléis todos los dos silabarios, ya tengáis un poco de soltura, escribiendo y leyendo, más o menos sobre la lección 10, si seguís un buen ritmo, podéis perfectamente empezar a estudiar kanji. Pero de primeras, olvidaros de ello. No hay ninguna necesidad de meterse en ello. Entonces, una vez leído el vocabulario de la lección, podemos acudir a esta parte final de aquí. Cuando no tenemos profesor, pues no nos queda más remedio que recurrir a esto. Entonces vemos que la primera oración decía Watashi wa Mike Mira desu. Y vemos aquí que ponemos la primera explicación gramatical. Sujeto 1, partícula wa, sujeto 2, des. Vale, pues la forma de seguir este libro así sería acudiendo cada 2×3 al libro de traducción y notas gramaticales para ir viendo lo que hay. En este caso, durante este curso, no vamos a recurrir a este libro para nada porque os voy a ir diciendo yo, ¿vale? Nos ahorramos ese tiempo. Pero quiero dejar bien claro de que podéis estudiar. Es un coñazo, lo sé, pero podéis estudiar siguiendo la mecánica, ¿vale? Ya sabéis, primero el libro de traducción, vocabulario, explicaciones gramaticales. Según vais viendo oraciones aquí, vais buscando la explicación gramatical aquí. Siempre va a estar, siempre hay que buscarla. Igual que el vocabulario. El vocabulario que, por ejemplo, a ver, en esta primera lección va a estar todo, pero si estuviéramos en la lección 2 y apareciera, yo qué sé, gakusei, la palabra gakusei no va a ser parte de la lección 2. Tenéis que buscar en esa lección o en lecciones anteriores si no os acordáis. ¿Vale? Entonces, hasta aquí. ¿Me estáis siguiendo todos? Voy muy rápido. ¿Estáis entendiendo? Comentadme un poco. Vale, perfecto. Entonces, cojonudo, vamos a seguir. Porque es que cuando miro el libro no puedo ver los comentarios, ¿vale? Pero vale, perfecto, muy bien. Entonces vamos a seguir. Decíamos, en la primera oración, teníamos Watashi wa Mike Mira desu. Vale, vamos a desglosar un poquito esto. Empezábamos diciendo que Watashi significa yo. Wa es una partícula que señala el tema. Ojo, he dicho tema, no sujeto, ¿vale? Señala el tema de la oración. Y diréis, ¿y qué es el tema de la oración? Vale. Esta es una de las partes más complejas del japonés cuando empiezas. Porque lo normal cuando empiezas a estudiar un idioma es sujeto, verbo, se acabó. El resto complementos y bueno, como en cualquier idioma. Pero en japonés no. En japonés te empiezan señalando una cosa que es el tema. De lo que se está hablando. No te dicen sujeto, te dicen tema. Entonces la forma de traducir esto puedes hacerla de forma literal diciendo hablando de, ¿vale?
Luego veremos que hay otra forma para decir el hablando de, pero bueno, en este caso, para entenderlo así un poco más sencillo y para hacer claras las distinciones entre sujeto y tema, yo sugiero empezar diciendo hablando de yo, de watashi, Maiku mira des. Des, os voy a contar una mentira, ¿vale? Es el verbo ser. Y vosotros vais a creer que es el verbo ser hasta que acabéis este libro y empecéis prácticamente el siguiente. ¿Por qué es mejor contaros esta mentira? Pues os podríamos contar lo que realmente es, que es una cópula, bla, 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 bla. Y os sería marear más la perdiz. Ya estáis con hiragana, ya estáis con katakana. Ahora nos introducen algo que es hablando de un tema. Ahora me van a meter otra cosa. Uf, este idioma es una mierda, no lo quiero, fuera. No me gusta. Pues por eso mismo, para evitar ese tipo de reacciones, yo, personalmente, a todos mis alumnos les digo, mira, te voy a contar una mentira, que te vas a creer, como cuando estábamos en el colegio y nos contaban una mentira, y 2 cursos más adelante, un curso más adelante, decías, hostia, pero si antes nos dijeron esto, ¿por qué ahora es esto? Ah, pues para no liarnos, nos creíamos esto, o no nos lo explicaban, y nos lo creíamos, y luego más adelante ves lo que realmente es. Yo, desde mi punto de vista, es lo mejor. Así que creeros por ahora que el verbo des existe, ¿vale? Es el verbo ser. Entonces la frase sería, yo soy Mike Miller, una traducción normal. La segunda, diríamos, Santos-san wa, partícula que habíamos visto antes, hablando ahora de Santo-san, estamos introduciendo un nuevo tema, dejamos watashi y ahora hablamos de Santo-san. Gakuse ya arimasen. Y luego vemos aquí debajo que está entre paréntesis de wa. O sea, de ja. Pero ya hemos visto que este ja, si actúa como partícula, se lee wa. ¿Por qué será esto? Podríamos venir aquí. Recordad, si hay alguna duda, podemos venir aquí. Chin, 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 chin. Mirad, aquí está la explicación. Ya arimasen nos va a explicar que es la negativa. Sin embargo, aquí ya nos pone de wa se pronuncia wa. ¿Os fijáis? El libro te lo explica, ¿vale? Igual que aquí arriba, la partícula ja se pronuncia wa. Siempre te lo va a explicar. Con esto quiero decir que tengáis un poquito de fe, ¿vale? Tened un poquito de fe en este libro y a la forma de usarlo, ¿vale? El caso, volviendo otra vez para acá, volvemos aquí y aquí, venga. El caso, volviendo aquí, ya arimasen o de wa arimasen es la forma negativa de des. Si des habíamos dicho que era ser, pues esto sería no ser. ¿Y cuál es la diferencia entre ya y de wa? Pues muy bien, esto es muy sencillo. Ya arimasen sería un poquito más informal. Dentro de la formalidad que es, sería para cuando hablas. ¿Vale? Estás hablando con tu jefe o lo que sea, y en un momento dado tienes que utilizar una negativa del verbo ser, pues dices ya arimasen. Pero en cambio, si estuvieras escribiéndole un mail, un correo, tendrías que utilizar esto, de wa. Por congruencia. Por poder puedes escribirle perfectamente ya arimasen, ¿vale? Y tratarle muy muy informal y todo lo que tú quieras. Pero congruentemente sería ya arimasen oralmente y de wa arimasen por escrito. ¿Vale? Tercera oración. Venga, ya tenemos esto controlado. Ya tenemos el des, ya tenemos la partícula wa, ya sabemos el primer pronombre, ya sabemos watashi. Venga, va, dame más. Mira-san wa kaishain desu ka? Meca. Ahora añadimos algo aquí al final. Ya no tenemos des, ya no tenemos yarimasen, ahora tenemos des ka. Bueno, habíamos visto que la partícula wa indicaba el tema. Entonces vamos a hablar otra vez. Mira-san, venga. Ahora nos ponen un sustantivo por aquí. Kaishain. No sabemos lo que es. ¿Nos importa? No nos importa saber ahora mismo qué significa empleado de una empresa. Da igual. No necesitáis saberlo. Ahora estamos en gramática. En gramática vemos que hay algo nuevo. K. Vale, pues ese K es para introducir una pregunta. En japonés formal,
las preguntas se hacen con un K al final. La oración no cambia respecto a una oración afirmativa o negativa, excepto por esa K, esa partícula nueva que vemos. Y siempre, 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 esta vez sí, a pesar de que ayer dijera que cuidado con los siempres, siempre va a ir al final. ¿Cuándo vas a hacer una pregunta? Claro está, porque luego hay otra historia en la que el K no va a ir en el final, sino que va a ir en el medio, y es para otro tipo de oraciones. Pero no viene a cuento ahora mismo eso, ¿vale? Ahora simplemente os quedáis que es una partícula interrogativa. Wa, partícula de tema, K, partícula interrogativa. Y bueno, por introducir un poco de vocabulario, kaisha-in, kaisha es empresa y el sufijo in es empleado de. Por ejemplo, si quisiéramos decir empleado de YouTube, ¿cómo diríamos? Venga, a ver, intentad escribirme. Empleado de YouTube. Podéis escribir en romaji los que no tengáis teclado japonés, no hay ningún problema. Muy bien, Spectrum. YouTube in. Efectivamente. Así sería. En realidad, bueno, YouTube en japonés sería YouTube in. Y ya está. Pero me vale muy bien, YouTube in. YouTube in no, porque entonces ya estaréis diciendo YouTuber. Y no hay ninguna empresa que se llame YouTuber, que yo sepa. Venga, vamos a seguir entonces con la siguiente oración. Que tenemos otra partícula nueva. Aquí nos dice Santo-san mo kaishain desu. Este mo, ojito con él. Mo y wa, nunca. Y esta vez vuelvo a repetir lo mismo de antes con el siempre. Ojito con esto, nunca van a ir juntas en la misma oración. ¿Por qué? Porque mo significa también. Entonces, si dice que Mira-san es empleado de una empresa, Santo-san mo, Santo-san también, kaishain desu, es empleado de una empresa. Sabemos que los dos señores están aquí en Japón y que no están al paro. Son trabajadores, por lo menos. Y así nos quedamos con esto, ¿vale? Entonces, recordamos, partícula wa, tema, des, verbo ser. Quedaros con eso. Ya arimasen, negativa de des, no ser. Partícula ka, preguntas. Hacemos interrogativa a la oración. Partícula mo, también. Hasta aquí, bastante sencillo. Un poco lioso quizás la lectura porque ya empezamos a combinar hiragana, katakana, por aquí hay algún kanji con su furigana, bueno, ya empezamos a ver que la cosa se pone seria, ¿vale? Vamos a seguir. Debun, frases de ejemplo. Vamos a empezar por la primera. Y diríamos, anata wa, pero ojo, está en corchetes. ¿Por qué estará en corchetes? ¿Por qué creéis que está en corchetes esa oración? ¿Quién me lo puede decir? Venga, darle caña ya a los comentarios. Que alguien me diga, ¿por qué creéis que puede estar entre corchetes? Wow, muy bien, Santiago Abascal, calvo. Sujeto elíptico. Muy bien, de Mystery God también, se puede omitir. Ana, porque no se escribe así normalmente. Bueno, se puede entender también así, efectivamente. El caso es que sí, que se puede omitir, ¿vale? No es necesario. Es como cuando en español diríamos, yo me llamo Rubén, tú te llamas así, no hace falta los pronombres. Porque debido a la conjugación que tenemos en español, podemos omitirlos. Pues en este caso, en japonés, existe la posibilidad de omitir el tema, en este caso, cuando estás preguntando directamente a alguien. Es decir, en esta oración dice, Anata wa Mike Mira-san desu ka? Yo tengo delante al señor Miller, aquí al Mike Miller, y no voy a decirle, Anata wa, no es necesario. Ya sabemos que si te estoy hablando directamente, estoy hablándote de ti. No hace falta introducirlo como un tema. Y en la respuesta ocurre lo mismo. Mike Miller no va a decirnos,
Hai, watashi wa Mike Mira desu. No es necesario, es redundante, ¿vale? Entonces simplemente diría Hai, Mike Mira desu. Ya está. Omitiríamos los dos sujetos. Todo lo que se pueda omitir y simplificar, aunque pueda llevar a confusión en algunas ocasiones, recordad lo que os dije ayer. Shikata ga nai. Es lo que hay. Venga, entonces vamos ahora con la segunda oración, ¿vale? Mira, la segunda oración... Bueno, la primera no hay nada más que ver. O sea, ya hemos visto antes la pregunta, habíamos visto una oración interrogativa, habíamos visto el des. Y simplemente este hai, que creo que todo el mundo lo conoce, pero por si acaso, hai significa sí. Y como la respuesta es afirmativa, el verbo obviamente tiene que estar en afirmativo. Vamos a ver el segundo caso. Mike Mira-san wa... Bueno, aquí he omitido... Perdón, se me ha ido la cabeza y he leído algo que no había. Mira-san, perdón, wa gakusei desu ka? Ahora le pregunta que si es gakusei. Gakusei significa estudiante. Acordaos que ayer, al final de la clase, cuando estaba repasando los dos silabarios, os dije sobre los alargamientos de vocales. Cuando teníamos algo que acaba en e y en i, ese sonido se alargaba como una e larga. Sensei, no. Sensei. Gakusei, no. Gakusei. Luego veremos un poquito también que la u, en algunos fonemas, tiende a silenciarse. Y pasamos de gakusei a gakusei. Gakusei. Lo mismo pasa aquí con el des, ¿vale? La u del final tiende a omitirse. Tiende a omitirse, excepto en el caso, en casos muy especiales. No voy a detallar porque puede salir un poco mal aquí en el vídeo y dejar de ser family friendly. Vamos a dejarlo así. Gakusei desu ka? Hay que preguntar, entonces subimos al final. Gakusei desu ka? Y la respuesta pues sería ie, que sería no. Omitimos el sujeto, porque ya sabemos que estamos hablando de Mira-san. Entonces no es necesario volver a que Mira-san vuelva a decir watashi wa. Ya sabemos que estamos hablando de él. No necesita ser tan egocéntrico. Así que fuera. Y Mira-san diría ie gakusei ya arimasen. No soy estudiante. Entonces, si la respuesta es negativa, el verbo es negativo. ¿Vale? No sé si hay algún idioma en el que no concuerde eso ahora mismo, pero en japonés tiene que ser así, ¿vale? Respuesta afirmativa, verbo en afirmativo. Respuesta negativa, verbo en negativo. ¿Vale? Venga, seguimos entonces con la siguiente oración. Wan-san wa ginko-in desu ka? Wan es un señor chino que nos encontramos y nos pregunta que si es ginko-in. ¿Qué creéis que puede ser ginko-in? A ver quién me puede decir. Santiago Abascal dice profesor, no. Ana Daye, trabajador de banco. Muy bien. Ginko es banco. Ginko-in, empleado de un banco. Así de sencillo. Dice Soccer, dice empleado del Shinsei Bank. Podría ser, perfectamente. Ahí está. Bueno, yo esperaba que me dijerais por lo menos empleado de Ginko. Sin saber lo que fuera Ginko, pues podríais perfectamente traducirlo así, ¿vale? Pero muy buena respuesta, Yana. Empleado de un banco. Y nos dice, pues no. ¿Y Ginko-in yarimasen? Esto igual que antes. Respuesta negativa, verbo negativo, no hay más. Pero nos añade una cosa al final. Isha desu. Isha, que significa médico. Este sha del final también significa persona, ¿vale? Pero no nos vamos a meter en ese kanji ahora. Vamos con la siguiente oración, que esta tiene ya más meollo, ¿vale? Ano kata wa donata desu ka? Ano kata es para preguntar por
aquella persona. Aquella persona que está allí, ¿vale? Más lejos de ti y de mí, está allí. Perdón. Esto es importante porque en japonés, aparte del registro formal que estamos viendo, existe una serie de palabras que son más formales que otras. En este caso, kata y donata son dos palabras formales. Las más informales, como bien ha escrito ahí Martí, sería hito y dare. Entonces esta oración se podría formular de otra forma. Se podría decir ano hito wa dare desu ka. Sería un poquito más informal, más irrespetuosa. Entonces aquella persona que está allí, o aquel tipo de allí, sería una traducción más o menos. Como dice Shocker, ano baka wa dare desu ka, ano baka yaro, ano yaro, dare desu ka. Algo así. Eso ya sí sería mucho más derogativo. Pero aquí estamos viendo kata y donata. Y os podéis quedar con la rima que tiene. Sobre todo porque hay que ser congruente. No podéis decir ano kata wa dare desu ka o ano hito wa donata desu ka. No. Quedaros siempre con ano kata donata. Ano kata donata. Ano kata donata. Siempre. Ano hito dare. Ano hito dare. Ano hito dare. ¿Vale? Hay que mantener la congruencia. Entonces, si preguntáis con kata, hay que preguntar el interrogativo donata. Si preguntáis con hito, hay que decir dare. Y ahora es donde vamos con esto, con el interrogativo. Primer interrogativo que vemos. Hasta ahora habíamos hecho preguntas, pero no necesitábamos interrogativos. Entonces, donata, que significa quién. Kata, persona. Vale, pues ¿quién es aquella persona? Watto-san desu. Watto. Sakura Daigaku no sensei desu. Es un profesor de Sakura Daigaku. Meca, aquí tenemos otra partícula nueva. No. Partícula no. Siempre vamos a tener un sustantivo y otro sustantivo entre el no. O un grupo nominal y otro grupo nominal. ¿Vale? Quedaros también con esto para oraciones mucho más largas y avanzadas. Entonces, la pertenencia de uno a otro se hace al revés. No es una universidad de profesor. Universidad Sakura de profesor, no. Es profesor de Universidad Sakura. Cogeríamos y traduciríamos al revés, ¿vale? De derecha a izquierda. Sensei, no, Sakura Daigaku. Al revés. Profesor de Sakura Daigaku. ¿Vale? Diríamos Sakura Daigaku no sensei desu. Esto al principio puede traer un poco de lío, pero pensadlo siempre con cosas que ya os resulten familiares. Si ahora estamos viendo Sakura Daigaku no Sensei, quedaros siempre con esa oración. Daigaku no Sensei, mucho más sencillo. Profesor de universidad, Daigaku no Sensei, una frase muy sencilla. Y os servirá para oraciones mucho más complejas o de otro tipo, ¿vale? Entonces, bueno, ya hemos visto partícula wa, partícula ka, partícula mo, partícula no. De todo esto ya deberíais de tener notas. Espero que estéis tomando notas. Hemos visto también verbo des, verbo yarimasen, negativa del verbo des. Y hemos visto un poquito de vocabulario. Vamos a terminar con las dos últimas oraciones que nos quedan, ¿vale? La 5 nos dice Gupta-san. Este señor es muy divertido, os voy a enseñar una foto de él, ¿vale? Porque esto requiere también, como Mira-san, una foto. ¿Dónde está el señor Gupta? Mirad. Este señor de aquí. Uy, mira, aquí pone Gupuita. Aquí no tenemos ninguna I. No hagáis caso nunca al domaji. Por eso tenéis que aprender bien hiragana y katakana. Nunca hagáis caso al domaji. En todos los libros que he visto, siempre está mal el domaji. En algún sitio, en algún punto hay un fallo gordo. Y aquí lo tenemos nada más empezar. El señor Gupta se escribe Gupuita, no, Guputa. El pobre indio. Y este señor tiene cara que me recuerda un montón a un personaje que salía en el Broken Sword. No me acuerdo ahora quién era. Me parece que era un tal Abdul o algo así, que salía en Siria. Y siempre me hizo gracia este señor.
Así que por eso me parecía bastante digno de memorar este momento. Perdón por el inciso. Bueno, decíamos, el señor Gupta-san wa kaishain desu ka? Preguntamos, ¿es empleado de una empresa? Hai, kaishain desu. Karina-san mo kaishain desu ka? Recordad, el mo también. Estamos aquí preguntando más cosas, entonces también Karina-san es empleada de una empresa. Y dice, iie, gakusei desu. Una cosa que se me ha olvidado comentaros es que en japonés, cuando hablas en segunda persona y en tercera persona, se hace de manera exactamente igual. Es decir, esta conversación que veis aquí, por ejemplo, podría ser a Karina le está preguntando el señor Mike Miller, ¿vale? Y coge y le dice el señor Miller, Gupta-san wa kaishain desu ka? A Karina. Y ella le dice, hai, kaishain desu. Y ahora le dice a Karina, Karina-san mo kaishain desu ka? Y ella, a sí misma, dice, iie. Aquí está omitiendo, Karina-san wa gakusei desu. ¿Qué pasa? Que no podemos saberlo si no tenemos un contexto. Se dice exactamente igual. Por eso traducir japonés es bastante complejo. Porque necesitas un contexto. Y si no tienes el contexto, algunas veces, por no decir bastantes, traducir oraciones se vuelve un poco confuso. Y tienes que inventarlo. Y esto os lo digo porque, por ejemplo, yo he traducido anime, yo he traducido Yokai Watch, y cuando traducía la película, tenía que verla. Si no la estaba viendo, aunque tuviera los textos delante, había cosas que eran un poco confusas. Entonces, viéndolo, te pones un poco en contexto y resulta más fácil de traducir. Entonces yo me pongo a pensar en los pobres traductores de videojuegos y traductores de otros anime y demás que no han recibido como tal el vídeo, lo difícil que les puede resultar. O sea, puedes traducir quizás si lees todo el texto, lo puedes entender mejor y tal, pero igualmente si no visualizas ese contexto, si lo tienes de forma aislada, es muy difícil. Así que tenedlo en cuenta cada vez que veáis ahora anime subtitulado o veáis cosas así, o videojuegos traducidos, tenedlo en cuenta. Es una gran labor. Venga, vamos con la última. Vamos con la última oración, que es muy divertida. Teresa-chan wa nansai desu ka? Y nos dice kyusai desu. Vale, aquí introducimos dos cosas nuevas. Hasta ahora no os había comentado nada de los sufijos después del nombre. Después del nombre habíamos visto en todos san. Esto es muy de Karate Kid, todo el mundo lo conoce, al menos de oídas. Pero para quien no lo conozca, la traducción de san sería como señor, señora. Y normalmente se pone y se utiliza, porque los japoneses son respetuosos a la hora de hablar así. Luego en otros ámbitos no son tan respetuosos. Pero cuando tienes que ser educado con alguien, pues siempre le pones el san. Y sin embargo, aquí vemos otro distinto, que es chan. Chan se emplea con chicas, jóvenes, normalmente, o chicas que pretenden ir de jóvenes, porque no es la primera vez que me encuentro una señora de 50 años que se atribuye a sí misma el sufijo chan. Y no quiero entrar en detalles de eso. Pero normalmente es para chicas jóvenes o para niñas o niños pequeños, cosas así, ¿vale? Niños muy pequeños, en plan bebés. Porque cuando los niños ya crecen un poco ya dicen, yo no soy un bebé, yo soy un niño grande. Y cuando son un niño grande, ya no son chan, ya son kun. Pero, a modo anécdota, esto no tiene nada que ver con el libro, ni sale en el N5, ni nada. Esto es una anécdota que os cuento, ¿vale? El chan, cuando quieres resultar súper kawaii, súper mono, súper adorable, dejas de decir chan y dices tan. Tan. Porque suena como muy muy ñoño, muy mono. O eso es lo que les pasa a ellos. A mí personalmente ya os digo que el tema buriko no me gusta nada.
Me dan ganas de cogerle la cabeza y ¡pam! Darle contra la mesa. O contra lo que tenga más cerca. Pero bueno, dejando esa anécdota de lado, vamos a seguir con esto y vamos con el interrogativo. Nan sai. Antes habíamos visto Donata, por aquí arriba, primer interrogativo. Ahora vemos Nan sai. Nan sai es nan, que es el interrogativo ¿qué? Y apegado va sai, edad, años. Nan sai, ¿cuántos años tienes? Y dice kyusai. Ahora vamos a ver los números, no os preocupéis. Kyusai. Vale. Esta misma frase, si se dijera a una persona un poco más madura, ya sabemos que está de mala educación preguntar la edad a la gente a partir de cierta edad. Pero bueno, si dada la situación tuvierais que preguntar la edad, podríais preguntarla de otra forma. En vez de nansai, diríamos oikutsu. Oikutsu. ¿Vale? Ese o que ponemos delante sería un o honorífico. Ikutsu significa cuántos. En ningún momento estamos diciendo edad, si os fijáis. Oikutsu, ¿cuántos tiene? Algo así, ¿vale? Y nada, la respuesta pues sería la misma. Nos diría el número sai des. Ya está. Hasta ahí. Venga, ¿alguna duda que tengáis hasta ahora? Escribidme por ahí, en los comentarios, alguna duda que tengáis por ahora. Antes de meternos en materia, a ver los números y que os enseñe un poco los ejercicios y explique más del libro. ¿Cuánto durará? Tengo clase a las 5, dice Santiago Abascal. Pues hoy creo que intentaré hacer 1h30 en vez de 2 horas. Reina pregunta, ¿por qué lees ese kanji como nan y no nani? O sea, ¿es nan siempre? Esa es buena pregunta. En este caso, no te merece la pena complicarte en cuándo se lee el nan o cuándo se lee nani. Eso lo vas a ver más adelante en la oración, madre. En la lección 4 creo que es, cuando, dependiendo de lo que tenga al lado, se lee nan o nani. ¿Vale? Por ahora tú fíate del hiragana. Cuando estés leyendo así de primeras, fíate del hiragana. Más adelante lo veremos. No os preocupéis que eso lo explicaré más adelante. Voy a echar un vistazo en YouTube porque como no me salen los comentarios aquí... A ver... Os cargué, gracias. ¿Dónde está? Discord. Elena Kovaleva antes decía persona de Ginkgo, muy bien. Marco Fernández, Sensei, ¿dónde queda Karek y Kano yo? También es informal. Disculpen, entre watashi y watashi, ¿cuál es la correcta o la más formal? Buenas preguntas, Marco. Kare y Kano yo son otros dos pronombres. Sería de tercera persona para él y para ella. El problema de esos pronombres es que se pueden malinterpretar y puede dar lugar a confusión entre novio-novia. Kare para novio, Kanoyo para novia. Entonces a veces cuando quieres decir ella, pueden interpretar como mi novia. Entonces para evitar eso, directamente dices konojito o kochira o otra palabra que veremos más adelante, no os preocupéis por eso. En cuanto a la formalidad de los pronombres, pues esa es una muy buena pregunta, especialmente porque es que hay muchísimos pronombres y dependiendo de la situación en la que lo queráis utilizar, se utiliza uno o se utiliza otro, ¿vale? El problema de esto es que me parece que en el Minna no Nihongo como tal no te explica tantísimo. Entonces, cuando estáis empezando, ¿realmente veis necesario tanta información? Mirad, creo que nos habla de watashi, watashitachi, o sea, los plurales y poco más. Anata y todo esto, mirad. Cuando empezamos simplemente nos dice watashi, watashitachi, anata, anojito, anokata. Ya está. No nos mete demasiada caña. Entonces, ahora que estamos empezando, no nos vamos a meter a cuál es más formal, cuál es menos formal, porque cuando más adelante lleguéis al Keigo y realmente sí sea necesario saber los grados de formalidad, ahí es cuando realmente puedes empezar
a utilizarlos. Entonces, de primeras, aunque suene muy neutro para cualquier extranjero y demás, podéis utilizar watashi. Todos sabemos que, bueno, que los chicos podemos utilizar boku, ore y más cosas, ¿vale? Hasta ahí yo creo que todos habéis escuchado en animes y demás, no hay ningún problema. Pero cuando empecéis a estudiar, lo más importante es no saturar la cabeza, al menos desde mi punto de vista. Así que yo os recomiendo que todo eso lo dejéis un poquito de lado. Os centréis en cómo vais estudiando gradualmente según el nivel que tenéis. No queráis correr más allá del punto en el que estáis. Cuando empezasteis con hiragana, no estabais estudiando kanji. ¿Por qué cuando estás empezando gramática quieres meterte en formalidades? Ya te han metido una, ya te han metido anokata, donata. Si te quieres meter más caña, te vas a acabar saturando. Puedes investigarlo por tu cuenta, es cierto. Pero yo creo que es importante no saturar la cabeza. Os lo digo en serio porque mucha gente acaba abandonando el japonés por la cantidad de cosas que hay, de la cantidad de matices. Entonces es importante ir paso a paso, de verdad. Para no dejarlo atrás y pillarlo con un poquito de cariño, este idioma, yo os recomiendo ir poco a poco, de verdad. Luego por aquí otra pregunta, una cosa nunca me quedó clara. Decir oji-san o oba-san a una persona mayor no familiar, ¿es respetuoso o no? Algunos dicen que sí y otros que no. Bueno, si te diriges hacia esa persona en un tono despectivo, muy respetuoso no va a ser. Ahora, si le dices amablemente oji-san o oba-san, pues depende de cómo la persona lo tome. Tú si le dices a una persona en España señor o señora, por ejemplo, yo recuerdo una anécdota, teniendo 20 y pocos años, un crío de 6, 7 años por ahí, coge y me dice señor, y yo me quedé en plan, ¿cómo que señor? Me cago en todo lo que se mueve, que tengo 20 y pico años, que no soy tan viejo. Entonces depende un poco de cómo te lo tomes, ¿vale? Más que del propio significado. ¿Se puede utilizar? Sí, no hay ningún problema. ¿Que para hablar de las personas mayores hay otras palabras mejores? Sí, también. Pero bueno, se puede utilizar, no hay ningún problema. De Mystery God, ¿mejor que Kimi o Anata? No entiendo esa pregunta. ¿Que si hay otra cosa mejor que esa? O sea, más formal, ¿te refieres? Santiago Abascal dice, no quieras correr si no sabes caminar. Efectivamente. Bueno, como veo que era justo en la anterior, pero se metió el bot. Hombre, yo creo que si te diriges hacia una persona directamente le puedes decir Anata y va a quedar mucho mejor que Oji-san o Ba-san. Pero bueno, si hablas de una tercera persona sí estaría mejor, ¿vale? Oji-san o Ba-san estaría bien. Venga, vamos a continuar entonces. ¿Dónde está la página? Aquí. Y vamos a ver un poquito. Mira, aquí, esta parte, este apartado, sería de conversación. Esto tenéis un audio en el cual podéis escuchar, leer y demás. Yo esta parte me la suelo saltear con mis alumnos, ¿vale? No le doy mucha importancia porque ya procuro que haya partes de conversación a lo largo de la unidad. Aquí, Denshu A, sería la práctica A, sería todo un poquito de la explicación gramatical que acabamos de ver al principio, aquí desglosada. Como veis, empieza con partícula wa, des, el apartado 1, lo que teníamos previamente aquí. Apartado 1, ¿vale? El apartado 2, vamos aquí. Ya arimasen, wa ya arimasen, deba arimasen. Lo tenemos aquí. Apartado 3, oración con K. Pues vamos aquí al apartado 3, oración con K, y nos mete aquí, mirad, dare, donata, lo que habíamos dicho antes, ¿vale? Hito, kata. Aquí nos lo explican. Es decir, yo como lo he explicado previamente, esta parte nos la saltamos, yo también me la salto con mis alumnos. Pero vosotros, si no tenéis a nadie que os lo explique, deberíais de echarle un vistazo para repasar, ¿vale? Para ver en contexto todo esto que tenemos aquí de explicaciones gramaticales. Aquí la 4 nos vendría el mo,
Espérate, nos ha engañado. ¿Se ha saltado aquí? ¿Cómo? Nos ha hecho la 13-14. Nos ha hecho la 13-14, mirad. El 4 es el mo, el 5 es el no. Y sin embargo aquí el 4 es el no, el 5 es el mo. Nos ha troleado el libro. Maldita sea Mina no Nihongo. Bueno, también es cierto que este Mina no Nihongo es la última edición. Y esta traducción y notas gramaticales es de la vieja edición. Así que puede ser por eso. Pero bueno, aquí tendríais nuevamente lo de la explicación del no. IMC no Shine es empleado de IMC. Fujidai Gaku no Gakusei desu, por ejemplo, es estudiante de la Universidad Fuji. Cosas así, ¿vale? La número 5, ¿qué nos dice aquí? El mo, vale. Pues Santo-san wa Brasilujin desu. Maria-san mo Brasilujin desu. O ano hito mo Brasilujin. Oye, este no lo hemos visto. El jin. Sufijo jin. Esto es muy interesante porque el otro día habíamos visto que para los idiomas decíamos el nombre del país go. Excepto, por ejemplo, como os puse el ejemplo, si decimos, por ejemplo, Chile, no sería Chirigo, sería Spaingo, acordaros. Pero en el caso del país, sí, el gentilicio, se dice el nombre del país más el sufijo jin. Y así obtenemos el gentilicio. Nihon jin, japonés. Spain jin, español. Argentine jin, argentino. América jin, estadounidense. Y así, ¿vale? Y por último, los números, que podíamos preguntar con Nansai, como vimos antes, o Oikutsu, como os había dicho, ¿vale? Y la respuesta, pues el número Sai desu. Hasta ahí todo claro. Venga, y empezaríamos con los ejercicios. Esta es la parte donde directamente después de la explicación gramatical que yo doy, nos saltamos a empezar a entrar en materia. Y empezaríamos en este caso, pues bueno, con lo que acabo de explicar ahora de los gentilicios. Y empezaremos diciendo de dónde es cada uno. Pues el señor Miller es americano, la señora Yamada nijonesa, iba a decir. Japonesa. El señor Watto, inglés. El señor Dawapon de Tailandia, tailandés. Y el señor Sumito, el señor Shumito, sería alemán. Por cierto, un guiño aquí a cómo está Alemania. Mirad. ¿Soy el único que aquí está viendo un toro? Yo creo que en el mapa original de Alemania esto no estaba. Pero bueno, aquí lo tenemos. Entonces, empezaríamos a hacer ejercicios, pam, repasando todo el tema de gramática que hiciéramos, hasta llegar, bueno, pues aquí a ver los números. Aquí en el ejercicio 7. Fijaros muy bien, esto es una guía, ¿vale? Que los números, debajo de los números hay una flecha. Se refiere hacia dónde tenéis que mirar para buscar la información de lo que va el ejercicio. Siempre nos ponen un ejemplo, ¿vale? ¿Cómo tenemos que hacer las oraciones? Pues muy sencillo. El ejemplo, mira-san, aquí está, mira, le ponemos el san, wa, partícula, ¿vale? América, el país, América, le añadimos el sufijo jin, des. Entonces, en el número 1, muy fácilmente sería la señora Yamada, san, wa. ¿De dónde es? De Nihon. Nihon, jin, des. Y así con todos, ¿vale? En el segundo ejercicio miraríamos las profesiones de cada uno. En el tercer ejercicio miraríamos para preguntar... son las negativas. En el ejercicio 3 simplemente es para negar, todo es mentira. Yamada-san no es estudiante, Wato-san no es alemán, así todos. El número 4 preguntaríamos y tendríamos que mirar aquí arriba si es verdadero o si no. Si es verdad, pues responderíamos afirmativamente, hai, lo que sea des. Si es negativo diríamos, ie, lo que no sea, yarimasen. En el ejercicio 5 utilizaríamos el anokata donata para preguntar y completaríamos. En el ejercicio 6, fijaos, aquí tenemos ya la flecha cambiada. Aquí era hacia arriba, aquí es hacia abajo.
En el ejercicio 5 nos habla de estos personajes. En el ejercicio 6 nos dice mira entre todos los personajes. Y en el ejercicio 7 vuelve otra vez arriba. Mira entre todos los personajes en esta tabla. ¿Vale? Fijaos muy bien en eso a la hora de hacer los ejercicios. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, para acabar eso, los números. Vale, vamos a hacer un alto aquí con los números. Vamos a poner el paint. Bueno, no vamos a poner el paint. Vamos a hacerlo aquí en la tablet, que así puedo veros mucho mejor. ¿Vale? Aquí tenemos la tablet. Y vamos a cambiar. Voy a echarle un vistazo también a YouTube a ver si hay algún comentario. Neko-chan Watakushi, perdón. Es más formal, gracias por responder ahí. Mónica Monge, ese Santiago Abascal es un crack, gracias por el consejo. Es para no caer en esa confusión, porque no es lo mismo hablar cortés con persona honorífica que emplear el lenguaje coloquial. Sí, efectivamente. Hyde dice, tengo el PDF oficial de las traducciones de Minna no Nihongo en español, no escaneado. Veo que lo necesitas. Pero del Minna no Nihongo de la segunda edición, ¿lo tienes, Hyde? Si lo puedes escanear, pues estaría cojonudo, vaya. También la versión japonesa e inglesa y la edición Romaji. Todos PDF oficial y esta versión publicada por la editorial. No, el Romaji lo puedes quemar, de verdad. No miréis nada en Romaji. De verdad, os lo juro. No hagáis eso. Bueno, vamos entonces a meternos con los números, ¿vale? Los números en japonés no son muy difíciles. Lo podéis encontrar, de hecho, en el libro de traducción y notas gramaticales. Pero bueno, vamos a escribir aquí un poquito por hacer un poco de uso de la tablet. ¿Y qué ha pasado con los comentarios ahora mismo? Ah, claro, al cambiar entre pantallas se han borrado. Bueno, no pasa nada. Vamos a empezar con los números entonces, decía. Y vamos a empezar con... ¿Se ve? Sí. Aquí, que entre. Así, número 1. Decíamos... Chi. Número 2. Ni. Número 3. San. No confundir con el sufijo, ¿vale? De señor, señora. Número 4. Yon. Número 5. Go. Uy. A ver si alguien me puede decir si me he equivocado en algún sitio hasta ahora. ¿O alguien conoce algo hasta ahora? Ereina, sí para el 4. Muy bien, Ereina, premio. También se puede decir sí. Dependiendo de lo que vayamos a contar, se cuenta de una forma o de otra, ¿vale? Muy bien, de Mystery God, error no, pero hay dos formas del 4, muy bien. Ahora vamos al número 6, que tengo demasiada mierda aquí arriba y no se puede ver. 6. Digamos, Roku. Número 7. También tiene dos formas. Na o si chi. ¿Vale? El número 4 y el número 7 tenemos dos formas principalmente de contar, ¿vale? Nana, chi y yon, shi. Luego más adelante veremos que esta también tiene otra. Tiene yo. Es un caso un poco especial, así que no nos vamos a meter ahora mismo en esto. Recordad, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Vamos a ir viendo cosas poco a poco. ¿Correr? No, vamos a caminar. Número 8. Ha, chi. Número 9. Chun, chun. No me va a entrar el 10, lo estoy viendo. Q. El número 9 también tiene otra lectura un poquito especial, como el número 4, pero ya lo veremos más adelante, recordad. Ahora no nos corre prisa. Y el número 10. You. Que no me entra el lapicerito aquí. Bueno, pues entonces tendríamos estos números. Desde el 1 hasta el 10, ich, ni, san, yon, go,
Roku, Nana, Hachi, Q, Yu. Vale. El 0. Muy buena pregunta, Plopercito. El 0 no sé dónde lo voy a meter. No me entra en ningún sitio. Ay, vamos a intentar meterlo aquí, en medio. 0. Podemos decirlo de una forma muy sencilla. 0. Podemos decir 0. O podemos decir... Day. Este lo hemos visto antes. ¿Os acordáis que en los ejercicios había un kanji que ponía Day? Pues de significa 0, pero también significa, en este caso, ejemplo. Es el patrón que te dan. Entonces, hemos visto ahora los números de 1 a 10, pero no creo que aquí nadie tenga entre 1 y 10 años para estudiar japonés, así que tenemos un poco el problema, el hándicap de decir el resto de números. Vale. Hemos aprendido hasta ahora del 1 al 10. Supongo que ya tenéis todos anotados ahí los números y si no, pues seguramente una página en Google rápidamente aparecerá en la que os lo podrán decir. Así que vamos a borrar y vamos a ver cómo hacer... ¡Uepa! Eso no tenía que verse. Vamos a ver cómo se verían los siguientes números después del 10. Porque bueno, hasta ahora hemos visto que el japonés es un poco enrevesado. Pero, en este caso, no es tanto. La verdad es que es bastante sencillo. Estudiar números del 1 al 100 es bastante sencillo. Siguen un patrón. No es como los kanji. Los kanji ya no siguen un patrón. Hay un chiste muy conocido de un humorista americano que se llama Kamikiri Jason, que, bueno, interpreta a un extranjero que estudia kanji y, bueno, pues lo mítico, hace... Este es el kanji de 1, este es el kanji de 2, este es el kanji de 3. Y dice, tenemos un patrón. Entonces 4 será 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y dice, ¡no! Hacemos este. Y dice, ¿por qué? Japoneses, ¿por qué complicáis el idioma? Ya teníamos patrones. Y esto es verdad porque pasa en muchos kanji. Pero como no nos vamos a meter en kanji ahora, vamos a dejar esta información un poco de lado y vamos a retomar lo que Javier de la Rosa está comentando. Efectivamente, cómo hacer 11 y de ahí en adelante. Tomaríamos el 10, recordad, yu, y tomamos 1, ichi. De esa forma hacemos 10, 1. Entonces para 12 sería lo mismo. Yu, ni. 10, 2. Vale, entonces si quiero decir 34, diríamos san, yu, yon. 3, 10, 4. 3 veces 10, 4. ¿Cómo se escribe el 10? Yu o J... bueno, yu. Vale, esto depende de la nomenclatura de romaji que quieras utilizar. Como yo desaconsejo totalmente utilizar romaji, lo único que te puedo decir es que yo veo más correcto J-U-U que J-Y-U-U. Yo, si tengo que abogar por un tipo de romaji, abogo por el que tengo que escribir por narices con el teclado para introducir los kana. Y me parece mucho más corto escribir J-U-U que J-Y-U-U. Entonces decíamos que para hacer los números de 10 a 99, cogemos, por ejemplo, el primero, san, yu, yon, para decir 30, san, yu. Y el 4, pues, yon. ¿Qué pasa cuando llegamos a 99? Le decimos Q, U, Q. Vale, ya lo tenemos. ¿Cómo sería 100? A ver, ¿quién lo sabe? ¿O quién lo intuye? Seguro que más de uno sabéis la respuesta de verdad y entonces se va a joder la broma.
Sí, como dice Terabyte, ese es el problema. Existen varias formas diferentes de transcribir a Romaji. Muy bien, veo que conocéis la palabra. Efectivamente. Ya se rompe el patrón. Rompemos el patrón. Y para escribir 100 ya no tendríamos que decir you, 0 o algo así, que era lo que esperaba que alguien dijera. La respuesta es efectivamente hyaku. Y he visto por ahí escrito una cosa que no es correcta. Ah, va, es Martí, troleando. No hagáis caso a eso. Sería con un diptongo. Recordad lo que vimos el otro día. Hya, no hia, que eso sería un hiato, ¿vale? Hyaku. Hyaku. Para 200, pues diríamos ni hyaku. Y lo vamos a dejar aquí, porque no quiero saturar con los números. Quedaros simplemente con de 0 a 99. ¿Por qué? Porque a partir de ahora vienen un montón de excepciones que no vienen a cuento. Van a venir a cuento más adelante. Un par de lecciones más tarde, más avanzadas. Recordad, vamos a caminar, no vamos a correr. Así que vamos a dejarlo aquí. Nos quedamos en hyaku. Y hasta ahí. Total, sinceramente no creo que nadie vaya a necesitar pasar de 200 ahora mismo para hablar de la edad, ¿verdad? Así que venga, entonces, ¿qué nos queda por ver? Vamos a cambiar de nuevo a el libro. De esta lección nos quedaría ver el Denshu Shi, que sería una práctica de conversación, normalmente entre alumnos, profesor-alumno, lo que sea, en el cual pues vemos, además de cosas que hemos visto en la lección, expresiones que también tenemos aquí y que mucha gente no le da importancia a esta parte del vocabulario, a este lado. Esta parte de aquí del final son todo expresiones y suelen entrar y suelen ser muy importantes en los exámenes. Hay que fijarse mucho en eso. Y en el vocabulario aquí del final. El vocabulario aquí del final suele ser complementario. No siempre aporta cosas interesantes, es más bien complementario. Al igual que un vocabulario extra que nos ponen por aquí, por ejemplo. Palabras e informaciones de referencia. Normalmente este tipo de vocabulario no es necesario que lo estudiéis. Va a ir saliendo poco a poco. Podéis echarle un vistazo normalmente mientras estáis haciendo ejercicios. Si alguna palabra no sale o lo que sea. Este vocabulario es complementario, no es obligatorio. El obligatorio y el bueno es este de aquí. A ese es al que hay que darle caña siempre. Si queréis aumentar porque tenéis buena cabeza y demás, pues os metéis este de aquí y os metéis este de aquí. Siempre, en todas las lecciones va a ser siempre lo mismo, ¿vale? Sigue el mismo patrón. Entonces, volviendo aquí a la conversación, tendríais que practicar conversación con alguien. Aprovechando que tenéis el Discord, podéis coger y practicar entre vosotros. Tenéis un canal de voz, podéis practicar ahí. Podéis trabajar en equipo y cambiáis A y B o A, B y C entre los que estéis ahí metidos, ¿vale? Por último, vendría la prueba del Chokai, la prueba de audio. Aquí normalmente suele haber 2, 3, como mucho. En alguna ocasión hay 4 ejercicios de audio, ¿vale? En el primero, normalmente son preguntas que te hacen sobre ti. Te preguntan algo y tú tienes que responder. En el segundo, pues te enseñan tres figuras, o sea, 3 casos, y se da una conversación. Y tú tienes que decir cuál de las 3 corresponde al audio que estás oyendo. Por ejemplo, en esta se escucha Ohayo gozaimasu. El otro dice Ohayo gozaimasu. Vale, se están diciendo buenos días. El primero evidentemente es de noche. No. El segundo, vemos aquí el sol. Puede estar ocultándose, puede estar
amaneciendo, pero aquí vemos a los personajes así con un poco cara de cansados, dormidos. Están saliendo del trabajo, se van al trabajo, no lo sabemos, vamos a mirar la siguiente. Aquí vemos el sol en pleno mediodía, son las 2 de la tarde, uf, qué calor que hace. ¿Ohayo gozaimasu? No, aquí ya sería más konnichiwa. Entonces por descarte nos queda esta, la 2, ¿vale? Y luego el último ejercicio. Yo tengo una forma peculiar de entenderlo, ¿vale? El otro día tuve un debate con uno de mis alumnos sobre cómo entendíamos este ejercicio. Yo lo que entiendo es que hay un diálogo, ¿vale? Después del diálogo suena un pi y se da una frase. Y esa frase es la de verdad. Entonces, me gusta pensar que en el diálogo anterior una de las personas ha mentido. Y tú tienes que decir si ha mentido o no ha mentido. Si ha mentido, entonces ponemos batsu, una X. Batsu, falso. O maru, cierto, un círculo. Entonces, yo me gusta darle ese toque de humor a las clases. Entonces digo, mira, la tía dijo esto y en realidad mentió. Vosotros lo que podéis hacer es, si os lo queréis tomar más en serio, pues tomaros como que la afirmación es, o sea, como que lo que ha dicho lo que ha dicho previamente en la conversación con lo que dice después del pitido, ¿coincide o no coincide? ¿Vale? A mí me gusta más darle el toque de humor de que mienten, que hay gente muy cruel. Más divertido. Luego, ¿qué más? Ejercicio 4. Bueno, a partir de aquí ya vienen ejercicios de repaso de cosas que hemos visto a lo largo de la unidad. En este caso, nos pone a prueba con interrogativos. Normalmente va a seguir siempre el mismo patrón. Va a haber un ejercicio de interrogativos, partículas, preguntas sobre nosotros, cosas así. Y algún que otro ejercicio extra, ¿vale? Más adelante también incluirá ejercicios de lectura, de comprensión lectora y demás, ¿vale? Entonces, ahora en este caso, pues, tenemos que hacer interrogativos. ¿Qué palabra va aquí en el paréntesis que pueda coincidir con la respuesta? Por ejemplo, os voy a archivar la primera, ¿vale? Anata wa desu ka? Y dice, hai, mira desu. ¿Qué creéis que puede ir aquí? Vamos a poner, antes de chivárosla, vamos a ponernos un poco a prueba. ¿Qué puede ir aquí? En la pregunta es, ¿usted es y la respuesta es, sí, soy Miller. ¿Qué creéis que puede ir ahí? Vamos a leer comentarios, venga. Santiago Abascal dice, ¿usted es Miller? Muy bien, efectivamente. Así sería. No hay más. Lo que falta ahí es el nombre de Mira-san. Entonces, tendríamos que poner Anata wa Mira-san desu ka? Y la respuesta, hai, Mira desu. Y ya está. Muy sencillo. Pues así con el resto, ¿vale? Buscando el interrogativo que fuera necesario para la oración. Luego el ejercicio 5. El ejercicio 5 es partículas. Bueno, la primera lección tampoco es muy complicada, ¿verdad? Hemos visto partícula wa, partícula mo, partícula ka, partícula no. Tenemos nada más que 4. No tiene mucha dificultad. Cada vez que vayamos avanzando y veamos más partículas y partículas repetidas con la misma partícula para distintos usos, entonces la cosa ahí se puede empezar a poner un poco enrevesada y será más divertido. Vamos a dejarlo así, más challenging, más, no sé cómo se dice en español, challenging. Más, nos retará más, será más, desafiante, será más desafiante. Y bueno, el último ejercicio suele ser siempre preguntas sobre ti. En este caso es una presentación. Nos enseña a presentarnos en japonés. Empezamos siempre una presentación diciendo Hajimemashite. Watashi wa, nuestro nombre des. Y luego diríamos el país del que venimos. Esta parte no la hemos visto. ¿Por qué? Porque se daba aquí. Mirad. En la conversacional. País kara kimashita. ¿De dónde vienes? Para decir ¿de qué país eres? Pues en este caso, por ejemplo, en mi caso sería Hajimemashite, watashi wa Ruben desu. Spain kara kimashita. Y para acabar, diríamos Douzo yoroshiku. En japonés
a la hora de presentarte, siempre vas a presentarte hajimemashite como este es el comienzo, ¿vale? Vamos a empezar. Y empiezas a soltarle toda la parrafada que tú quieras. Tu nombre, de dónde vienes, a qué te dedicas, tu edad, tu número de zapato, tus hobbies, todo lo que tú quieras. Le cuentas la película y pa. Y cuando acabas, le dices, dozo yoroshiku. En plan, pues es un placer. Y ahí acabaría, ¿vale? Y le diría ya al otro lo que fuera. El otro se presentaría o te diría, pues muy bien, venga, hasta luego. Y pasaría de tu cara. Bueno, ¿y qué hacemos cuando acabamos el tema? Pues cuando acabamos el tema, normalmente hay otro libro en el cual puedes hacer ejercicios más difíciles. Normalmente de ese libro es de donde yo saco los exámenes. Preparo las cosas y ¡pam! Ahí tienes examen. La unidad 1 es muy breve, así que la 1 y la 2 se hacen el examen en conjunto en primera instancia. Y aquí ya saltaríamos a la unidad 2 y empezaríamos a ver el libro de la misma forma que lo hemos visto hasta ahora en la unidad 1. Como dije que más o menos quería hacer 1 hora y media de directo, vamos a dejarlo por aquí más o menos el libro y vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Aunque ya llevamos 1 hora y media, más o menos 1 hora y 31 por lo que veo, vamos a alargarlo un poquito más la clase para escuchar dudas, para comentar alguna que otra cosa y poder acabar el directo. Así que vamos a dejarlo aquí. Y ahora es vuestro turno. Venga, empezar a disparar, por fin. Saya, el kara también es una partícula. Sí, kara es una partícula. La veremos más adelante. Para decir desde y para explicar el porqué de algo. ¿Para qué era el no? Perdón. No sé por qué leo como retrasado. La partícula no explica pertenencia, para decir de qué es algo. Por ejemplo, en el ejemplo que habíamos visto en el libro era Daigaku no Sensei, pero también puedes preguntar de quién es este directo. Por ejemplo, Konorai wa dare no desu ka? ¿De quién es? Dare no. Lo podemos combinar con otro interrogativo. Nan no, ¿de qué? Dare no, ¿de quién? Donata no. ¿Vale? Konorai wa minna no raibu desu. Este directo es un directo de todos. Venga, más preguntas por ahí. Vamos a mirar YouTube. Javier de la Rosa pregunta. Vale, estaba comentando antes, perdón, Javi. ¿Y cuando dices kimashite y kimashita en presente? Kimashite es incorrecto. Dirías kimas, no kimashite. Kimashita es pasado. Eso lo veremos también. ¡Ay! Mi pie. Lo veremos también después. Ahora al principio no estamos viendo tiempos verbales, simplemente el presente. Entonces, diferencia entre Anojito y Anokara. Ereina, no es Anokara, es Anokata. Ahí es un fallo que has cometido tú, que te estás liando. Es Anokata. Diferencias entre Anojito y Anokata. Depende del respeto que tú quieras mostrar por la persona a la que hablas. No pasa nada, sé que es mucha información. Aitziberei, no sé dónde exactamente están los libros para descargar, dice. Están en el Discord, dentro del apartado de material didáctico. Para acceder al Discord, pues por si acaso alguien todavía no tiene, os paso por ahí de nuevo el enlace. Luego lo dejaré en la descripción del vídeo, no obstante, por si queda alguien por unirse. Y una vez que estéis dentro del Discord, pasaros por la sección de normas y guía del servidor para saber cómo funciona.
Javier de la Rosa dice, el ga, ¿hay modo humano de entender cómo se usa? Yo no diferencio del wa. Esa es una pregunta un poco avanzada, ¿vale? Sí que es difícil, ¿vale? Sobre todo al principio cuando estás estudiando de primeras y demás. Se asemejan muchísimo porque el ga señala al sujeto. El ga también sirve para señalar otras cosas. Y bueno, de primeras cuesta un poco, pero gracias a ciertas reglas y demás, y depende también del contexto que tú quieras darle, o el contexto que tenga la oración, se puede utilizar uno u otro. Eso lo veremos más adelante, no te preocupes, Javier. Si tienes dudas y quieres preguntarme en privado, podemos hacerlo. No quiero tampoco cargar de demasiada cosa avanzada ahora que estamos empezando, porque yo sé que hay gente que sí, que lo tenéis un poco más controlado, estáis un poco más sobrados, pero recordad que esto está siendo desde el comienzo. Recordad cuando vosotros comenzasteis. Si saturáis con mucha información, os explota la cabeza. Recordad lo que dije antes. Así que venga, preguntitas sobre esto. Y si no hay muchas más, pues simplemente me quedará por agradeceros a todos los que os habéis pasado por aquí y esas cositas. A ver. Desde que comencé no entiendo el ga. No os preocupéis por las diferencias entre wa y ga, que todos hemos pasado por esas, ¿vale? Como os digo, cuando vas avanzando más, vas viendo cada vez las diferencias más claras, es poco a poco. Y no os saturéis, eso es lo mejor. Reina, del 100 para arriba también tienen su propio kanji. No entiendo si te refieres por 101 o si te refieres a después 1000, 10.000 y demás. En caso de que sea para 101, 102, 103, 200, 300, se hace pues con la combinación de kanjis, ¿vale? A partir de 1000 tiene su propio kanji, 10.000 también tiene su propio kanji, y así van teniendo su propio kanji. Por ejemplo, Oku, espérate, después de... son 8 números, 10 millones, ¿es? Uf, si no lo veo escrito, no lo sé. A partir de ahí tiene más kanjis. Sí, creo que son 10 millones. 8 números. Joder, tengo que escribirlo, perdonad. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Soy retrasado, no sé contar. Perdón, 100 millones. Me he hecho la picha un lío. Este es el mayor número que puedes contar con manes. A partir de ahí viene un kanji nuevo, ¿vale? 100 millones. 100 millones tiene su propio kanji. Hasta ahí solamente podemos contar... Bueno, hasta ahí. En realidad, vale, vamos a decirlo bien. En realidad sería esto, ¿vale? Ese sería el número. 99.999.999. Hasta ahí. El siguiente es el que ya tiene kanji propio. Puedes repasar las 4 partículas de teoría, interrogativa también, etcétera. Vale, vamos a repasarlas entonces. La primera partícula que hemos visto era la partícula wa. Partícula wa que se escribe ja. Vamos a sacar el libro, esperad. Aquí. Vamos a volver a la parte de atrás, donde repasábamos todo. Vale, habíamos visto la partícula wa por aquí, por aquí, por aquí. La tenemos en un montón de sitios. La partícula wa señala el tema de la oración, no el sujeto, ¿vale? El tema de la oración. Después habíamos visto la partícula ka. Aquí la vemos, aquí la vemos y aquí la vemos, que era para hacer una oración interrogativa. Después también habíamos visto la partícula no, que la tenemos aquí, que como ya he explicado antes, significa
pertenencia a algo, ¿vale? Señala, denota la pertenencia a algo entre el sujeto 2 y el sujeto 1. Es decir, profesor de la Universidad Sakura. ¿Vale? Cogemos siempre primero el sujeto 2 a la hora de traducir. Y la última partícula que habíamos visto era la partícula mo, que está aquí. Que nunca puede ir con la partícula wa en la misma oración y significa también. Esas son las 4 partículas que vemos en la primera lección. Creo recordar... Esperad un segundo. No. No, efectivamente era la unidad 2, vale, no pasa nada. No nos ha quedado ninguna. Esas son todas las partículas que tenemos hasta ahora. ¿Vale? De nada. Volvemos otra vez aquí. Y a ver. Por YouTube comenta Jai, desde que comencé no entiendo el GA, vale, esta es la de antes. Y dice, ¿qué viene mañana? Pues mañana veremos la lección 2 del Minna, ¿vale? Si os está gustando este formato, quiero que me lo digáis. O sea, dejádmelo escrito en los comentarios, por favor. Los comentarios son muy importantes porque a mí me ayudan a saber si os está gustando, si vais bien, si va muy rápido. Que probablemente vaya muy rápido, pero es que no queda otra, es lo que hay. Porque estamos dando un curso de una semana. Entonces no me puedo parar en mucho detalle. Pero yo creo que la mejor manera que podemos hacer es ir viendo lecciones pim pam, e ir desglosando así, de la manera que podamos. He intentado introducir hoy un poquito también cómo va el libro, cómo podéis ir estudiando, qué metodología debéis de seguir, y hemos perdido un poquito de tiempo ahí. Mañana va a ser un poquito más rápido, también os lo digo. Así que bueno. Por aquí comentáis que, a ver, Santiago Abascal dice, explicas de puta madre, tranquilo, Ereina vas muy bien. Yo no digo mucho porque estoy pensando, ¿vale? Saya, sí, todo muy muy bien. ¿Qué más? Hyde me está gustando y me gusta que vaya rápido, muy bien. Ciencia Cabezas, está muy bueno, gracias. Hyde, el que quiera repasar, vuelve a verse el vídeo y listo, efectivamente, esa es la idea. Yo voy pasando y luego ya pues podéis volver a veros el vídeo. Y recordad que, bueno, si queréis apoyar el vídeo, bueno, el proyecto en realidad, muchos likes, sobre todo, por favor, para posicionar, y comentarios. Comentarios, likes, compartir y todo ese tipo de cosas es lo que realmente ayuda a los creadores, ¿vale? Así que yo sé que, bueno, que esto es de forma altruista, pero para que llegue a más gente y que más gente pueda utilizarlo, yo es lo que os pido a vosotros, que cojáis y le peguéis ahí al like bien duramente y lo compartáis. Y cualquier cosita de verdad que tengáis dudas, pues me lo dejáis en los comentarios y yo respondo cuanto pueda. Y meteros al Discord sobre todo, porque se está formando ya comunidad de estudio. Hay bastante gente haciendo ya las cosas y metiéndose y ayudando. The Mystery God pregunta, ¿al final lograste lo del Prime? Por cierto, pues es que lo he hecho. O sea, tengo lo de el afiliado, pero no me ha terminado de pasar el PayPal. O sea, me han dicho que tengo que esperar de 2 días, o sea, de 48 horas a 3 semanas. Y que si tarda más de 3 semanas, entonces ya se meten ellos a intentar solucionarlo. Y yo, pues de puta madre. No voy a pillar el Prime de abril. Así que bueno, como mucho en mayo, los que tengáis Prime en Twitch y queréis apoyar de alguna manera, pues podéis hacerlo ahí. Luego también alguien me dijo lo del sistema de bits, que por eso está aquí en pantalla el jarro ese. Que se supone que me podéis dar bits o no sé qué. No tengo muy claro para qué sirve. Sé que recibe un porcentaje o algo así del dinero que cuestan. Y luego también alguien me decía de donaciones de PayPal y demás. Pero bueno, no necesito nada de eso, de verdad. O sea, este proyecto lo estoy haciendo de manera altruista. El que quiera colaborar para otras cosas o lo que sea, de puta madre, yo lo agradezco. Pero no por esto, de verdad. Luego, ¿qué más comenta por aquí? Chiquito. Va un poco rápido para mí, pero veo que no para el resto.
Bueno, tú siempre puedes volver a verte el vídeo, así que no hay ningún problema. Los que tengáis problemas, pues os veis los vídeos otra vez. Y a darle mucha caña al hiragana y katakana a los que no tengáis eso. Es una base muy importante. Tenéis que darle duramente a eso. De Mystery God no queda otra que esperar. Me guardo el Prime entonces. Pues muchas gracias, de Mystery God. Muchas gracias. ¿Qué más? A ver, por aquí, por YouTube comentáis algo. Javier de la Rosa dice: a mí me encanta así. Vale, perfecto. Pues creo que entonces seguiremos con este ritmo el próximo día, con la unidad 2. De tiempo, ¿cómo lo veis? ¿Os gustaría que fueran de 1 hora? ¿Os gustaría hora y media? ¿Las 2 horas? En realidad ahora mismo para las 2 horas no llego, a menos que me ponga a hablar y vosotros pongáis a preguntar. Pero de tiempo yo creo que con 1 hora y media o así podemos hacerlo bastante bien. Lo que haga falta, creo yo, sin un límite, bastante. Sí, yo creo que estoy de acuerdo. Marco dice: gracias por aclararnos dudas, Sensei. Me gustan sus clases y dedicarle su tiempo con nosotros. No hay de qué. Estas vacaciones no voy a tener nada mejor que hacer. Así que bueno, como os digo, lo único que os pido a vosotros es que eso, que lo compartáis. Que le deis fuertemente al like, que comentéis y que lo compartáis. Saya, lo que dure terminar la lección, así como dice Santiago. Pues me parece perfecto, a mí también. La caña que le demos y yo creo que hasta 2 horas, no quiero extenderme mucho más. Así que con eso me parece perfecto. Pues nada, entonces... Hoy no os he puesto la cámara, por cierto, porque se ha descargado. La tengo cargando para mañana. No sé por qué se ha descargado, la verdad, porque no... Normalmente cuando hago directos y demás, suelen ser los domingos, hago directos de 1 hora y no se descarga ni un 50%, ni mucho menos. Y ayer se descargó entera, no tengo idea por qué. Así que hoy no quería poner la cámara por eso, no he podido poner la cámara por eso. Y nada más, pues si no os quedan ninguna dudas, nada más que responder. A mí no se me ocurre nada más que preguntar, ya os he comentado las formas que tenéis de apoyar este proyecto, no necesariamente con dinero. Realmente yo con que cojáis y hagáis eso, el like, comentar. Que hostia le acabo de dar a la tablet. Like, comentar y compartirlo con quien esté estudiando. Seguro que conocéis a alguien que esté estudiando que le pueda interesar. Podéis compartir en algún grupo de Facebook, de WhatsApp o lo que sea. Con eso ya me vale. Y nada más, creo que con esto llegamos hasta aquí. Lo siento por la cagada del principio en YouTube. A ver si mañana no hay ningún problema. Si pongo bien los nombres de primeras. Si vuelve a tomar... Bueno, si vuelve a tomar no. Si toma el evento que cree para mañana en lugar de crear uno nuevo. Y no hay ningún problema. La verdad es que estoy bastante gafado con los directos, últimamente. Siempre ha surgido algo. Pero bueno, siempre aprendemos cosas nuevas. Y yo creo que nos sirve para todos. Cintia Cabezas comenta... no sé qué es más difícil, el japonés y todas sus reglas, o el chino y sus pronunciaciones. Yo creo que el chino, sinceramente. Porque, bueno, a las reglas te acostumbras, a la pronunciación es más difícil. Por eso el japonés es más sencillo para mi punto de vista. La pronunciación no es tan difícil. Las reglas pues te las aprendes y ya está. Y luego pues el chino tiene muchos más hansi. Con lo cual para escribir también tienes otro problema. Para mí el chino es más difícil, por eso hay tantos hablantes. Bueno, pues vamos a ir acabando, chicos. Muchas gracias a todos por haber estado hoy aquí. Y hasta aquí el directito de hoy. 1 hora 50 minutos, me parece que ya es más que bastante. Spectre dice: ¿subirás el libro que ha dicho alguien por ahí actualizado de traducción y notas gramaticales? Si me lo pasa alguien, sí, no tengo ningún problema en compartirlo por Discord. O mismamente vosotros podéis subir material a Discord. De hecho, el Discord está ahí para todos.
Es vuestro punto de estudio. Yo lo único que hice ha sido crearlo. Es para vosotros, no es mío. Así que nada más. Venga, nos vemos mañana. Estudiad muy, muy duro, muy fuertemente. Y darle caña al hiragana y al katakana. Venga, nos vemos mañana. Mata hasta. Bye bye.